todavía seguía recibiendo solicitudes de incorporación y no puedo yo lanzar un examen sin estar seguro de que todos están con la materia habilitada. Además, tengo más de 100 personas habilitados, ¿no? Es casi 120 y de esos por lo menos unos 25 deben estar con doble cuenta, etc. Entonces les pido a ustedes que mantengan la única cuenta institucional, vayan anulando si es que tienen otra. De lo contrario, yo entro, veo dos, cualquiera de ellas la anulo y puede estar fuera de la institucional, ¿no? Más va a ser error de ustedes que mío. Y solamente van a estar para el examen los que están habilitados en la materia oficialmente, ¿no? Han demorado, creo, en los casos especiales, etcétera. Y bueno, eso entonces vamos a postergar para pasado mañana por ese motivo, ¿ya? De la misma manera, bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Igual bueno, vamos a continuar con la materia. Iré abriendo mis cuadernos. Un momentito. A ver. Ya. Voy a compartir con ustedes. También, un momentito, habilitaré todo. Un momentito, aquí quiero grabar, pero me está... Todo eso. A ver. Caramba, no estoy viendo. Estoy con algún problema de grabación. A ver. Ahora sí. Ya. Voy a compartir con ustedes. ¿Se ve, no? Sí. Ya. Bueno, hemos visto el caso triaxial. Hemos deducido para el método de las invariantes. Tienen que enviarme su práctica. Y, bueno, hicimos todo el análisis para un cubo diferencial. En el espacio, un plano oblicuo. Sus componentes de la tensión normal, en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. De ahí hemos deducido el tensor de tensiones, que es un tensor que está conformado por una matriz simétrica, las tensiones normales en la diagonal principal
los cortantes con los mismos valores en forma simétrica a los costados. Hemos visto cómo se encuentra la tensión normal con las tres componentes X, Y, Z, que reemplazando me daba lugar a esta expresión. Luego, lo que nos interesa es encontrar los valores máximos. Por tanto, directo nos hemos ido a encontrar los máximos, los planos principales, porque con esos valores máximos vamos a condicionar que no sobrepasen de la tensión admisible del material, ¿no? Entonces, hemos escrito las ecuaciones en función de la variable S, que es la de tensión principal. Llegamos a desarrollar este sistema de ecuaciones, ¿no? Estas tres ecuaciones, el cual, para que tenga solución, su determinante tiene que ser igual a 0. Y bueno, esto es lo que ustedes tenían que demostrar, lo voy a hacer, o lo terminarán, creo que hasta el jueves o miércoles tienen para, creo que hasta el jueves, para entregar. Y bueno, las invariantes son, la invariante 1, la suma de las tensiones normales, la invariante 2, producto de las normales. Aquí hay un error, aquí la invariante de sigma X por sigma Y no es por sigma Z. Aquí hay un error. No sé si me va a permitir modificar, a ver. Sí. Aquí es sigma X por sigma Y más sigma X por sigma Z. A ver, tratar de copiar esto. Ya. Sigma X por sigma Z. Ya. Y viene uno más, todas las combinaciones, ¿no? Más el sigma Y. A ver, un cachito. Vamos a copiar esto. Y voy a cambiar luego las variables. Sigma Y por sigma Y, sigma X por sigma Z. Esto es sigma Y. Caramba. Me está dejando cambiar. Ahora sí creo. Bueno, aquí es sigma Y por sigma Z. Solo corrigen, por favor. Creo que más adelante hemos dado. Son todas las combinaciones, ¿no? Sigma Y por sigma Z. Creo que está en el otro. A ver. Sí, un momentito. Solamente me he abierto uno. Un momentito, por favor. Voy a abrir el otro cuaderno, en el otro está bien escrito esto. ¿Están viendo, no, jóvenes? No, Inge. Tengo que compartir ya.
Un momentito. Es que para jalar de pronto se me... Tengo que salir. Ya estoy compartiendo. Ya. Bueno, esto era lo que vimos. Hemos encontrado la tensión normal. Hemos relacionado los planos oblicuos con los planos principales. Y habíamos indicado la ecuación característica, que resulta de aplicarse determinante, donde las invariantes son la suma, aquí está bien, las normales, aquí combinación de producto de normales, sigma x por sigma y, sigma x por sigma z, más sigma y por sigma z, menos los cuadrados de los tres cortantes. Y la invariante 3 es el determinante del tensor de tensiones. Eso era lo que tenían que demostrar. Entonces, teniendo esa ecuación característica, que es una ecuación de tercer grado, resolvemos, encontramos sus raíces. El mayor valor es la tensión máxima, 1. El menor valor es la tensión mínima o máxima negativa, la 3. Y el valor intermedio es la tensión 2. Esas son las tensiones principales en el espacio. De la misma manera hemos hecho el método gráfico, teniendo el sistema de coordenadas sigma en las abscisas y tau en las ordenadas. Tengo los tres valores, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. En función a ellos hemos construido tres círculos de Mohr. Por lo tanto hay tres cortantes máximos. Y de los tres, que son estos, el mayor es este que va entre los extremos, entre sigma 1 y sigma 3, ¿no? Tau máximo, máximo. Bueno, hemos visto las tensiones octaédricas. Es cuando los tres cosenos directores son iguales, o sea, tienen la misma inclinación, el plano tiene la misma inclinación respecto a los tres ejes. Y esas tensiones era esta, la tensión normal, era un tercio de la suma de las tensiones principales. El cortante octaédrico es un tercio de la raíz cuadrada de las diferencias entre tensiones principales, sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, más sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado. Y en la resultante P sub 0 es raíz cuadrada de un tercio de los cuadrados de las tres tensiones principales. Sigma 1 al cuadrado, más sigma 2 al cuadrado, más sigma 3 al cuadrado, todo dividido entre 3, raíz cuadrada. Bueno, hasta ahí hemos visto. Ahora vamos a aplicar. Dado el tensor de tensiones, entonces, un estado de tensiones en el espacio los representamos en forma tensorial. Y esto ayuda al cálculo de las estructuras porque todo se expresa en forma matricial o tensorial. Entonces, tengo este tensor, 10 menos 15, 60, 15, menos 15, menos 15, 30, 60, 30, menos 45. Aquí en la diagonal principal están las tensiones normales y los cortantes están en forma simétrica. Como vemos, aquí es menos 15, menos 15, 60, 60, 30, 30. Este es el sigma X, como hemos quedado en el mayor. Ya. Este es el sigma Y y este es el sigma Z. Bueno, en este caso, en el espacio, el último o el menor es el sigma Z, ¿no? En el plano, el Y era la tensión mínima. En el espacio, el Z es la tensión mínima. Entonces, siempre voy a tener, en cualquier estructura vamos a tener un estado de tensiones de este tipo. Como las cortantes son siempre iguales en planos perpendiculares u ortogonales, siempre voy a tener una matriz simétrica, como se ve en la figura. En este problema se pide encontrar las tensiones principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Los cortantes máximos, tau máximo 1, pero tau máximo 2, tau máximo 3, tensiones de corte máximo. Y las tensiones octaédricas, la tensión normal sigma 0, el cortante tau sub 0 y
la resultante P sub 0. Bueno, resolvemos y sabemos que el tensor de tensiones, como hemos indicado, es este, sin X y sin X, y simétricamente los cortantes, ¿no? Porque el tau y X es igual a tau X y. La ecuación característica también sabemos que es una ecuación cúbica, S al cubo menos I sub 1 S al cuadrado, más I sub 2S menos I sub 3 igual a 0. La invariante 1, vamos reemplazando en la suma de las tensiones normales, sin X más sigma Y más sigma Z, es decir, 10, aquí 10 más menos 15 más menos 45. ¿No? Eso me va a dar igual menos 50. La invariante 2, estas combinaciones de productos, sigma X por sigma Y, sigma X por sigma Z, más sigma Y por sigma Z, menos el cuadrado de los cortantes. Sigma X por sigma Y, sigma X por sigma Y, 10 por menos 15, sigma X por sigma Z, 10 por menos 45, y sigma Y por sigma Z menos 15 por menos 45. 10 por menos 15 menos 45, 10 por menos 45. Las tres combinaciones, menos el cuadrado de los cortantes. Menos 15 al cuadrado, 60 al cuadrado, 30 al cuadrado. Menos 15 al cuadrado, 60 al cuadrado, 30 al cuadrado. Todo eso me da la invariante 2, que aquí da un valor de menos 4650. La invariante 1 está dando igual a menos 50. Y la invariante 3, que es el determinante del tensor de tensiones. Este es el tensor de tensiones, su determinante va a ser este. Si obtengo su determinante, bueno, puede ser en forma manual o ustedes ya tienen hasta en sus máquinas directamente este invariante tiene este valor, 7845. Ya tengo las tres invariantes y por lo tanto tengo la ecuación característica reemplazando S al cubo menos I sub 1 es menos 50, S al cuadrado, más I sub 2, que es menos 4650, de ahí sale este menos, por S, menos I sub 3, 7845. Entonces igual a 0. Es una ecuación cúbica, como se muestra a continuación, S al cubo, más 50S cuadrado, menos 4650S, menos 7845 igual a 0, el término independiente. Resolviendo esta ecuación, tengo las raíces, las tres raíces, que se resuelven y obtenemos tres raíces. S1 menos 1,66, S2 48,73, S3 menos 97,07. Entonces, el mayor valor positivo de los números reales es sigma 1, este, 48,73. El menor valor es el mayor de los negativos, este, menos 97,07. Y el valor intermedio es el sigma 2, que va a ser este, intermedio entre estos dos, dentro de los números reales. Estas son las tensiones principales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿O tiene alguna pregunta? Sí, está claro. Está claro, Inge. Ya. Bueno, seguimos. Igual, tensiones de corte máximo. Diferencias entre tensiones. 1 menos 2 sobre 2, 2 menos 3 sobre 2, 1 menos 3 sobre 2. Si emplazamos valores, el 1, el 2 y el 3, 1 y 2, 48,73, 1,66. El 2, menos 1,66, menos 97,07. El 3, 1, 48,73, menos 97,07. Todo dividido entre 2, tengo estos valores. Son los tres cortantes, el mayor de ellos es el tau máximo. Porque está entre 1 y 3, es el máximo de 1, va a ser
tau máximo va a ser este, ¿no? El valor 3. Ese sería mi tau máximo. Bueno, vamos a las octaédricas. ¿Ya? Vamos a ir a las octaédricas. Tengo las tres ecuaciones. Sigma 0, 1/3 de la suma de las principales. Tau 0, 1/3 de la diferencia al cuadrado. Y P sub 0 es raíz cuadrada de 1/3 de la suma de los cuadrados de las tres tensiones. Reemplazamos esos valores, los tres. Sigma 1, 48,78. Sigma 2, menos 1,66. Sigma 3, menos 97. Se saca ese promedio, divide entre 3, menos 16,66. Sigma 0 es menos 16,66. ¿Ya? Luego tenemos el tau sub 0, que en la ecuación reemplazo sigma 1 y sigma 2, 48 menos 1,66 igual 1,66 negativo menos 97,07 más este sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado, raíz cuadrada dividido entre 3. Voy a obtener este tau sub 0. Un momentito. Este valor 60,46. Sus unidades son kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Porque efectivamente estamos trabajando con kilos y centímetros. Y finalmente el P sub 0, que es 1/3 de los cuadrados de las tensiones principales, raíz cuadrada de eso. Esta sería este el valor. Esas son las tensiones octaédricas. Y bueno, ahí termina. Bueno, habrá que ver. Punto, diríamos. Hemos encontrado las tensiones principales, sigma 1, sigma 2, sigma 3, el cortante máximo y las tensiones octaédricas, sigma 0, tau 0 y P sub 0. Hasta ahí sería el ejemplo de aplicación de tensiones en el espacio, cómo encontrar las tensiones principales o tensiones máximas, tanto normales como del cortante en el espacio. ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra. ¿Todo está bien? No hay preguntas, ¿no? No me des. No, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Todo bien, Inge. Ya, es que pareciera que se duermen, pues, jóvenes. Calladitos están ahí. Bueno. Vamos a entrar a un nuevo tema que se refiere a las deformaciones o a la transformación de las componentes de la deformación. Así como hay tensiones en planos oblicuos, como hemos visto, caso axial, biaxial, triaxial, también se producen deformaciones en esos planos. O sea, en los n planos que hemos visto, que varían, su normal varía desde 0 grados hasta 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360, que es lo mismo que 0 grados. Perdón. Así como hay tensiones, en todos esos planos también hay deformaciones. ¿Cuáles son esas deformaciones? Vamos a hablar ya para el caso biaxial. En el estado de cargas biaxial, las tensiones son, como hemos visto, en la dirección X, sigma X de tracción, la dirección Y, sigma Y de tracción, y finalmente tau XY, le hemos llamado a los cortantes, donde el tau, que corresponde al plano que normal es el eje X, ese tau es positivo. Este, con su contrario, generan una rotación de las agujas del reloj. Esas son las tensiones. Pero ahora me voy a dar este punto A, voy a trazar un segmento partiendo de este vértice o origen O, esa dirección A. ¿Ya? Y esa dirección A
va a estar definida por este ángulo alfa, que parte del eje X hacia la dirección A. Este es el A. De la misma manera voy a ver un plano perpendicular, en la dirección B, perpendicular al anterior. Y bueno, efectivamente también va a estar definido no solamente por el alfa, sino por el beta, partiendo de X hacia esa dirección. Ya sabemos que eso vamos bien. Ahora, luego de la acción de estas tensiones, este punto A va a pasar a ocupar esta posición A'. O sea, va a haber un desplazamiento de este punto, una deformación. Ya, a A'. Lo mismo este B va a trasladarse luego de las tensiones a otra posición B'. Lógicamente ya no van a ser perpendiculares. Va a haber una variación angular. ¿Y cuál es esa variación angular? Esta. Originalmente, por corte, o sea, antes de la deformación tengo este rectángulo en color sepia con las tensiones cortantes, tau XY y tau XY. Luego de las tensiones, por corte, se va a deformar de esta manera, lo que está con azul, ¿no? Y ya sabemos que el ángulo de deformación es la distorsión por corte. La deformación por corte es la deformación angular que se conoce distorsión. Esta deformación angular, como tengo tau XY acá, me produce la mitad de la deformación angular. Por eso esto es phi XY medios, porque es la mitad, porque este otro tau XY me va a deformar la otra mitad, como estamos viendo aquí en el dibujo. Lo mismo aquí, va a haber phi medios y aquí phi medios, como estamos viendo, ¿no? Entonces la total es phi XY, pero cada cortante me deforma la mitad. Entonces, por eso acá, esta variación angular, ahí está, desde A hasta A' o A'. Esta es la variación angular phi, en este caso AB medios. Estamos viendo desde A hasta B, la deformación entre A y B. Su variación angular es phi AB medios. Tanto aquí como aquí. Y también tengo phi AB medios. No, lo mismo que aquí. XY medios, phi XY medios, phi AB medios, porque es A y B la dirección perpendicular. Entonces hay una deformación unitaria en la dirección A' y hay una deformación angular phi AB medios. Esa deformación unitaria, epsilon en la dirección A, que va a ser epsilon A, va a tener una expresión, como estamos en un estado de cargas biaxial, va a tener una expresión similar a las tensiones. Ustedes recuerdan las tensiones, la tensión normal era igual la suma de las tensiones Simex más sigma y sobre 2, similares, ¿no? Más la resta de las tensiones ortogonal Simex menos sigma y sobre 2, o el coseno del ángulo doble, menos tau XY seno del ángulo doble. En vez de tener Simex, ahora para la deformación unitaria, esto está demostrado en el Singer, pueden ver, ya no he querido yo recurrir porque la demostración es la misma que, o es similar a la que hemos demostrado en tensiones. La expresión de la deformación unitaria en una dirección cualquiera A es la suma de las deformaciones ortogonales X y Y sobre 2 más la diferencia entre las deformaciones unitarias X y Y dividida entre 2 por el coseno del ángulo doble, donde ese ángulo es el que forma X con la dirección A, ¿no? Ya, el coseno de ese ángulo doble, menos, en vez del tau, yo tenía en tensiones tau XY seno de 2 alfa. En vez de tau, su deformación equivalente ya sé que es tau. En vez del tau, tengo phi XY medios. Entonces, en vez del tau, tengo phi XY medios, seno del ángulo doble. Esta es la expresión de la deformación unitaria en la dirección de A. Y la deformación angular phi A sub B medios, aquí estaría, es lo mismo que el cortante. El cortante, si ustedes recuerdan, era sigma X menos sigma Y sobre 2 seno de 2 alfa más tau XY coseno.
Totalmente similar va a ser ahora en función de las deformaciones. Epsilon x menos epsilon y sobre 2 por el seno de 2 alfa más en vez del tau xy, su deformación equivalente phi xy medios coseno del ángulo doble. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Qué Ingeniero, dice? buen día. ¿Conforme? Sí, Inge, solo una pregunta. Para estas fórmulas seguimos la hipótesis de que la mayor tensión está en el eje X, ¿no? Para la deducción de estas fórmulas. Así es. La mayor deformación también se va a dar en la dirección X y la menor o mayor negativa, en este caso acortamiento, va a ser en la dirección Y. Y entre los dos se da esa deformación angular medios y XY medios que hemos visto, ¿no? Porque son dos cortantes en ese ángulo, entonces por cada cortante es phi XY medios. Ya no estoy deduciendo esta ecuación porque es idéntica, semejante a la de las normales. Yo tenía la tensión normal en cualquier punto, ¿no? En función de las tensiones sigma x, sigma y, tau xy. Y el cortante es equivalente al phi AB medios, porque es a la mitad, igual, sigma x menos sigma y sobre 2, seno 2 alfa más tau xy, que es sigma xy medios, coseno 2 alfa. Entonces, tengo una deformación longitudinal y tengo una variación angular en cualquier punto. Lo mismo pasé para B, que no he escrito, esto es solo para A. Y bueno, algo más. Quiero yo relacionar las tensiones con las deformaciones. Y ya tenemos. Cuando hemos hecho el análisis de tensiones en el caso biaxial, en dos direcciones, veíamos que la deformación unitaria era la deformación longitudinal sigma x sobre E menos la transversal mu sobre E por la tensión de esa dirección transversal, ¿no? Lo mismo el epsilon y, el sigma y sobre E menos mu sobre E sigma x, que es la transversal. Esto ya sabemos. Ahora, pero aquí obtengo, mejor dicho, las deformaciones conocidas las tensiones. Ahora voy a hacer a la inversa. Voy a buscar expresiones de las tensiones en función de las deformaciones. Para ello, partiendo de estas dos ecuaciones, para mí van a ser un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas van a ser sigma x y sigma y. Y datos van a ser epsilon x, epsilon y, las deformaciones, ¿no? Y e y mu. Pues resolviendo el sistema, encontrando sigma x y sigma y, si fueran las incógnitas, resolviendo ese sistema obtengo esto. Que el sigma x es igual a e por el epsilon x más mu epsilon y sobre 1 menos mu cuadrado. Y el sigma y es e por epsilon y más mu por epsilon x sobre 1 menos mu cuadrado. Entonces, simplemente despejado ahora las tensiones, he despejado las tensiones, de modo que conocidas las deformaciones, yo puedo llegar a encontrar las tensiones. Antes al revés, conocidas las tensiones, podría encontrar las deformaciones. Ahora estoy invirtiendo. Bueno, con eso donde tengo las deformaciones, la unitaria longitudinal y la angular, yo puedo también hacer un análisis gráfico, método gráfico, y voy a tener el círculo de Mohr para deformaciones. Entonces, para deformaciones, yo voy a construir con el epsilon x, el epsilon y el phi xy medios, círculo de Mohr de deformaciones, este es rojo, donde mi sistema de coordenados es para deformaciones epsilon y en las abscisas y en las ordenadas tengo el phi medios, ¿no? Así que como para tensiones tenía en las abscisas la tensión normal y en las ordenadas el tau, aquí a nivel de deformación va a ser la deformación unitaria longitudinal versus el phi medios, que es equivalente a la deformación por un tau. Entonces,
construyo de la misma manera que las tensiones. En las tensiones había construido mi círculo de Moore, ¿no? Buscando dos puntos de dos planos ortogonales, trazaba el círculo y tenía los estados de tensiones para tensiones. Este era su radio R de tensión. Para deformaciones algo similar. Y yo puedo superponer ambos diagramas cambiando de escala. ¿Ya? Cambio de escala va a ser para deformaciones. Y veo que voy a tener el círculo de Moore de deformaciones. Va a ser concéntrico al círculo de Moore de tensiones. ¿Ya? Entonces, si tenía aquí sigma 1, sigma 2, ahora tengo epsilon 1 aquí y epsilon 2 aquí. Y en cualquier punto va a ser, por decir, el epsilon x y su phi x medios, ¿no? Cualquier punto. Tanto para un círculo como para el otro círculo. Entonces, los círculos de Moore de tensiones y de deformaciones son círculos de Moore concéntricos con escalas cambiadas. Los pueden encontrar los máximos y mínimos. Le voy a llamar R sub D al radio del círculo de deformaciones. Y R sub T, este es radio del círculo de Moore de tensiones, en rojo. Si este es el origen para ambos, voy a llamarle OC, esto es C. Aquí, el error. Esto es O, esto es C, el origen, claro, por origen le he puesto este C, el centro del círculo. OC del círculo de Moore de tensiones y OC del círculo de Moore de deformaciones, esto mismo, pero para deformaciones. Son las abscisas de los centros de las circunferencias, ¿no? O sea, esta magnitud con una escala para tensiones, esta magnitud con otra escala para deformaciones. Y bueno, ya sabemos que es el módulo de elasticidad y mu el módulo de Poisson. Entonces, si uno busca o relaciona el círculo de Moore de tensiones con el círculo de Moore de deformaciones, vamos a relacionar con sus radios. El radio del círculo de Moore de tensiones es igual al radio del círculo de Moore de deformaciones multiplicado por E sobre 1 más μ. ¿Ya? Esto nos relaciona los radios. Se obtengo el radio de tensiones conocido el radio de deformación. Y de la misma manera los centros. OC de tensiones al OC de deformaciones, lo que cambia es la escala. OC de tensiones va a ser OC de deformaciones por E sobre 1 menos μ. ¿No? Entonces se obtienen estas expresiones. ¿Cómo encontrar los radios o relacionar los radios de tensiones con los radios de deformaciones? Y cómo la posición del centro o la escala de ese centro para el círculo de Moore de tensiones como es equivalente a la escala del círculo de Moore de deformaciones. Bueno, entonces gráficamente podemos construir un círculo de Moore de deformaciones similar al de tensiones y hemos visto que serán concéntricos. De la misma manera, en el espacio, como hemos analizado para el espacio, yo puedo escribir en forma tensorial el tensor de deformaciones. Ese tensor de deformaciones, D y J, similar al de tensiones, va a ser otra matriz simétrica donde las deformaciones principales, más que principales, la máxima, epsilon x, la intermedia, epsilon y, y la mínima, epsilon z, está en la diagonal principal. Y en forma transversal y simétrica están, similar a los cortantes, las deformaciones debido a esos cortantes. Phi x medios o phi x y medios, que es lo mismo. Phi zx medios, phi xz medios. Y z y medios, phi y z medios. O sea,
se obtiene un tensor de deformaciones totalmente semejante al tensor de tensiones. Inge, Sí, su batería, Inge. perdón. Su Gracias. batería. Su batería, dice ahí. Gracias. Se va a cortar, si no. Gracias. Bueno, entonces tenemos el tensor de deformaciones. Si tengo ese tensor de deformaciones, voy a escribir una ecuación característica, lo mismo que en tensiones, similar. Le voy a llamar T a la variable de deformación, ¿ya? Principal. Antes en el de tensión se llame S. Bueno, aquí le estamos llamando al de deformaciones T. Y obtendría, haciendo el mismo planteamiento que hemos hecho para tensiones, una ecuación cúbica similar, donde la variable t al cubo menos la invariante 1 por t al cuadrado más la invariante 2 por t menos la invariante 3 va a ser igual a 0. Entonces, la invariante 1, ya hemos visto, similar, va a ser la suma de las deformaciones en las tres direcciones. Epsilon x más epsilon y más epsilon z es la invariante 1. Como en cualquier otro plano, ¿no? En los planos principales, la invariante 1 también va a ser igual epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. Esos ejes son perpendiculares, sus deformaciones también principales. La suma de las tres me da la invariante 1. No varía en cualquiera de los planos. La invariante 2 es la combinación de productos, en este caso de deformaciones, epsilon x por epsilon y, epsilon x por epsilon z, epsilon y por epsilon z. Menos el cuadrado de los cortantes será aquí el cuadrado de sus deformaciones equivalentes. Phi x y medios al cuadrado, más phi x z medios al cuadrado, más phi y z medios al cuadrado. Invariante 2. La invariante 3 es el determinante del tensor de tensiones. Hemos dicho que el tensor de tensiones en la diagonal está epsilon x, epsilon y, epsilon z. En forma simétrica están las deformaciones medias. Phi x medios, phi x y medios, phi zx medios, phi xz medios, phi zy medios, phi z medios, que sabemos que son iguales. Esa es la invariante 3. Teniendo las tres invariantes, tengo la ecuación cúbica, resuelvo la ecuación cúbica, o esa ecuación característica, teniendo las tres deformaciones. O sea, resuelvo esa ecuación característica, la variable t, tengo tres raíces, T1, T2 y T3. El mayor valor va a ser la mayor deformación, epsilon 1. El menor valor va a ser la menor o máxima negativa epsilon 3. La deformación intermedia va a ser, o el valor intermedio va a ser de epsilon 2. Tengo las tres deformaciones principales o máximas o mínimas, ¿no? Máxima positiva o máxima negativa. De igual manera, igual que hemos construido los círculos de Moore de tensiones, también de deformación, se construyen, y los radios son, antes era el tau máximo, era sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. El equivalente al tau máximo es el sigma máximo, o sea, el sigma máximo medios, que es la distorsión en el plano del tau máximo, ¿no? En este caso del phi máximo. Entonces, esa distorsión media es la 1, epsilon 1 menos epsilon 2 sobre 2, la 2 sobre 2, que es epsilon 2 menos epsilon 3 sobre 2, y la 3, que es epsilon igual a mayor epsilon 1 menos epsilon 3 sobre 2, donde la deformación media máxima, máximo 1 va a ser la más desfavorable, que es esta, la pi máximo 3 sobre 2. Eso es epsilon 1 menos epsilon 3 sobre 2. Aquí está la deformación angular máxima. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Pues si no, yo sigo avanzando y yo no sé si están entendiendo, no están entendiendo. Es similar, todo esto de las tensiones es similar a las deformaciones. Por eso ya no estoy haciendo la demostración. Si ustedes gustan, pueden chequear en los libros. En Singer demuestran las deformaciones y son totalmente similares a las tensiones. Inge, Sí, para armar el tensor de deformaciones, eso tendríamos que medir, digamos, en una estructura, ¿no? Para armar ese tensor. así es. Todo esto es parte de la investigación. Todo esto es parte de ensayos. O sea, yo tomo un elemento en un cuerpo, o puedo obtener, a ver, o puedo obtener una probeta para aplicarla en ensayos triaxiales, por ejemplo, en suelo se hacen ensayos triaxiales, quiere decir en las 3 direcciones, o en el sitio mismo, por ejemplo, en una columna, yo puedo definir la dirección X, Y y Z, ¿no? La Z en el plano vertical, X y Y en el plano horizontal, y cargar la columna y medir las deformaciones. Eso vamos a hacer más adelante. Vamos a medir las deformaciones, voy a tener las deformaciones en base a los extensómetros o los deformímetros que se llaman, que es para, son unos elementos que sirven, que nos permiten medir las deformaciones, ¿ya? Lamentablemente ustedes no están pasando, pues, forma presencial. En el laboratorio de ensayo de materiales estarían viendo, conociendo que es un extensómetro o un deformímetro, ¿no? Donde se miden las deformaciones. Entonces, se llega a conocer estas deformaciones y entre todas las deformaciones se llega a conocer las deformaciones principales, o sea, las mayores de tracción y las menores de compresión, ¿no? El epsilon 1, el epsilon 2 y el epsilon 3. Y bueno, con ellas encontramos las distorsiones medias máximas, ¿no? Que sería esta. Si puedo pintarme en negro, esa sería la máxima. Y bueno, todo se leería en el ensayo o teóricamente asumiendo cargas y sometiendo, como su nombre indica, a ensayo a través de esas cargas. Otro ejemplo. Por ejemplo, hemos construido, cuando yo estaba en el servicio de caminos hace más de 20 años, y he estado en el departamento de puentes casi 8 años. Y hemos construido en esa época varios puentes en la nueva carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, entre Chimorí y Apacaní, ¿no? Eso en la década, fines del 80. Y bueno, hemos hincado y hemos vaciado en sitio pilotes, son estacas para fundación de los puentes, pilotes de un 1,40 m de diámetro. O sea, es un monstruo, con una máquina grandota más que un tanque, con eso se perforaba y luego se hormigonaba. De esa manera hemos hecho los pilotes y sobre esos pilotes hemos colocado la fundación del puente y la pila del puente. Eran tantos los puentes y tantos los pilotes que teníamos que tener la seguridad de que lo que habíamos calculado funcionaba en la realidad. Y la supervisión nos exigió hacer un pilote adicional para desecharlo o para ensayarlo. Y efectivamente, se ha construido ahí al lado otro pilote, idéntico, en las mismas condiciones, y apoyándonos en otros pilotes hemos ensayado. Vale decir, hemos armado como un pórtico y con gatos de capacidad de toneladas hemos empezado a través de ese pórtico, a transmitirle una carga de compresión al piloto. Todo eso, ¿cómo se ensaya? Conforme lo que hemos hecho en el ensayo de la base de tracción, algo similar. Yo aplico una primera carga y mido cuánto de deformación se produce con esos deformímetros o extensómetros. Aumento la carga, una carga 2, igual la deformación mido. 3, mido la deformación, etc. Y voy graficando el comportamiento del pilote
en una curva tensión versus deformación, ¿no? Y entonces, hasta llegar, bueno, en este caso a la carga admisible, y lo que hacíamos era verificar que hasta esa carga máxima, que era mi carga admisible, que era nuestra carga admisible, verificábamos si el comportamiento del piloto era lineal, la gráfica. Si seguía siendo lineal, estaba perfecto, estaba trabajando en el campo elástico. Pero si ya el piloto empezaba a tener un comportamiento parabólico, quería decir que ya habíamos pasado la proporcionalidad, o sea, lo que llamamos el límite proporcional. Idéntico que en la barra que hemos hecho para demostrar la ley de Hooke. Entonces fíjense que no todo queda en la teoría. Llevamos a la práctica, ya les he dicho al principio. Aquí nada estamos llevando por saludo a la bandera, sería ridículo que empezamos a especular y bueno, que en la práctica las cosas sean diferentes. El desafío que tiene un ingeniero civil es que efectivamente lo que hacemos en teoría podamos llevar a la práctica, podamos entender, podamos investigar. Y eso hemos hecho. Y perfectamente estaban los pilotes, su capacidad de carga, muy por debajo de la capacidad, mejor dicho, muy por debajo de la carga real que estábamos aplicando. Entonces, hemos trabajado de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dice Rosa Cordero? Señorita Rosa Isabel Cordero. Sí, Inge. Ah, Sí, ¿tiene alguna duda? ¿Está nomás bien? sí, está bien, Inge. Ya, está atenta entonces, ¿no? Porque algunos desaparecen y yo voy tanteando. ¿Habrán choque? ¿Habrán choque? Ah, también está. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. De la misma manera que tengo deformaciones principales epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, ¿ya? Pero aquí las resaltaré. Lo mismo que en tensiones, hemos dicho, en deformaciones. Tengo las deformaciones principales. Esto no es epsilon 2', a ver si puedo quitar esto. Exacto, esto lo quiere. Tengo deformaciones principales epsilon 1 y epsilon 2. Aquí este es el 1. Como prima estaba, pues. Ahora sí. Epsilon 1, epsilon 2, lo mismo que sigma 1 y sigma 2. Las expresiones también son similares. En tensiones tenía sigma x más sigma y sobre 2, más o menos raíz cuadrada, sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado, más tau x y al cuadrado. En deformaciones, algo similar. Epsilon 1 u epsilon 2 va a ser epsilon x más epsilon y sobre 2, más para 1 menos para 2 raíz cuadrada de la diferencia de deformaciones sobre 2 al cuadrado, más en vez del tau, tiene su equivalente de deformación, que ya sabemos que es phi x y medios para cada tau. Entonces aquí entra phi x y medios al cuadrado. O sea, esto se puede mostrar, es lo mismo que tenemos en tensiones. El ángulo igual, tangente de 2 alfa 1. El alfa 1 está dado por el ángulo doble. Nosotros sabíamos que el alfa 1 era en tensiones menos 2 veces tau x y sobre sigma x más sigma y. Aquí es menos 2 veces phi x y medios, su equivalente al tau. En vez de sigma x más sigma y, epsilon x más epsilon y. Ese es el alfa 1. Y el alfa 2 sigue siendo alfa 1 más menos 90 grados. Ocurre que el alfa 1 que me define las deformaciones epsilon 1,
la principal, coincide con el alfa 1 de tensiones, que me define el plano de tensión máxima, el sigma 1. En ambos casos, los planos son los mismos. Vale decir que en los mismos planos se dan las tensiones principales y se dan, por tanto, las deformaciones principales. Por tanto, alfa 1 y alfa 2 son los mismos. Bueno, y eso lo estoy indicando acá, ¿no? Que el ángulo para deformaciones es el mismo que el ángulo para tensiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Germán Santiago, ¿qué dices? Sí, entendido, ingeniero. Ya, ¿dónde está? A ver, ¿cuántos están pues? Ojo. Fíjense aquí. Ah, no. 58. Como voy a depurar, voy a ver, seguramente están habilitados unos 80 y tantos o 90. Estamos casi con 2/3. Si yo voy viendo que la presencia aquí en las clases sincrónicas va bajando, yo no voy a grabar más jóvenes. Voy a dar mi clase y ya problema de ustedes. Porque muchos se están basando en que va a ir la grabación, entonces o no asisten, o ok, yo les mando la grabación para que ustedes revisen, vayan atrás, lo que uno ha definido o ha hablado, vuelven a escuchar y uno repasa, para repasar, no para que uno se falte y esté viendo otro momento la clase, ¿no? Entonces, una vez que depure voy a ver. Bueno, por el momento voy a parar ahí, porque la siguiente clase voy a entrar a lo que es esto, cómo construir unas rosetas de deformación. Vamos a hacer problemas de aplicación luego. Como estamos viendo, tensiones y deformaciones tienen expresiones similares, ¿no? Tanto en las deformaciones unitarias y en las deformaciones angulares, es totalmente similar a lo que se da en las tensiones. El tensor de tensiones, sus unitarias, principales, las angulares, sus deformaciones dividen entre 2, son simétricas. Luego las principales igual, se encuentran. Lo que es equivalente al corte máximo es el phi máximo medios. También encontramos. Construimos los dos círculos de Moore. Así como las tensiones principales, tenemos las deformaciones principales. Y he puesto algo, ponemos el título aquí, deformaciones principales. A ver. A ver, ahí. Pues aquí tengo las deformaciones principales. Son estas, idénticas a las tensiones. Su ángulo idéntico al de las tensiones. El otro ángulo, lo mismo. Todas las expresiones que he deducido, las invariantes, las principales, en un plano cualquiera, la deformación, así como era la tensión normal, va a ser la deformación normal en un plano cualquiera. Las expresiones son idénticas a las tensiones. Bueno. ¿No hay preguntas? Ya estaban preparados para el examen todos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, ingeniero, falta repasar los últimos temas, ingeniero. Falta resolver ejercicios más que todo. Pues entonces,
Les ha salvado. Sí, ingeniero. Sí, que como anillo al dedo que ido. Sí. Les ha pisado el tiempo, ya ves, que no se confíen. No se confíen. Ya, porque tampoco vamos a estar postergando por postergar. Sí, ingeniero, es que al momento de hacer ejercicios docentes te das cuenta, digamos, la teoría es lo más importante. Sí, ahí es al hacer los ejercicios. Al hacer los ejercicios donde uno tropieza. ¿Qué decías, Johnny? Johnny Villa. Que cayó como anillo al dedo, Inge. Ah, ya. Aprovechen pues. Igual, hoy es martes, hasta pasado mañana 2 días. Claro, está bien para aclarar dudas, pero a veces no es suficiente 2 días. Por eso hay que ir estudiando todas las clases, todos los días. Tienen que ir estudiando, si no les va a faltar siempre tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos mañana y el jueves sería nuestro examen. ¿Ya? Está bien, Inge. Gracias. Está bien, Inge. Bueno, nos vemos, Inge, jóvenes. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Inge. Inge. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta mañana, Sí. Inge. ¿Quién quiere Hasta luego, hablar? Inge. Inge. ¿Qué dices, Denilson? Pero habilita pues tu cámara, Denilson. ¿Cómo te voy a conocer si no me habilito tu cara? No veo tu cara. ¿Eh? No tengo cámara, Inge, estoy en la PC. Bueno, ya. ¿Qué dices, Denilson? Nada, Inge. Todo claro. ¿Perdón? Todo claro, Inge. ¿Todo está bien? Sí, Inge. Ya. ¿Y qué dice Indira? Todo bien, Inge. Oh, sí. Aunque no, pero igual. ¿Qué dice Indira? Todo bien, Inge. Ah, ya. Inge. Bueno, creo que todo está bien. Entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Inge. Ya. Hasta luego.